Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Pues un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy, pues viviendo la semana de Pascua aquí en Desde la Red con Dios, mundocatólico.tv. Gracias por estar con nosotros, tenemos muchas novedades, muchas noticias, no te vayas. Es importante que sepa lo que está pasando en México y en el mundo, y sobre todo a nivel de la fe. Ya sabes, nuestros teléfonos están abiertos, el 67250428, y no te olvides de llamarnos, hacer tus comentarios en el Facebook, y pues desde luego estaremos muy atentos a las sugerencias que nos hagas. Vamos a la oración del día de hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que cada año nos inundas de la alegría por la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio que en estas fiestas que celebramos en el tiempo de la Pascua merezcamos llegar al gozo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, te entrego todo a fin de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te entrego mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi pasado, mi presente, mi futuro y mi día, con todo el amor y toda la confianza de que soy capaz, porque tú me amas, porque tú eres mi Padre. Madre Santísima, en tus manos encomiendo nuestra fidelidad y perseverancia en nuestro compromiso como seglares consagrados, y te pedimos que los afectos e inspiraciones que nos has comunicado durante nuestra vida nos sirvan para darle gloria a tu amadísimo Hijo Jesucristo. El día de hoy quisiera pedirte de manera especial por el Santo Padre, para que lo guíes, lo guardes, lo ilumines, sobre todo en este proceso en donde se emitirá el documento relacionado con las familias, como consecuencia del signo de las familias. Pedirte por las familias, por su protección, por la protección de México, para que nuestros gobernantes vean por la vida y la familia, y por todos aquellos cristianos perseguidos en el mundo, en México y en todas partes del mundo, sobre todo en Medio Oriente. Te pedimos por ellos y la conversión de aquellos o de los terroristas que acechan la humanidad, la conversión de Corea del Norte. Te lo pedimos todo esto por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ya hemos iniciado nuestro programa. Vámonos a los santos del día de hoy. El santoral del 30 de marzo tenemos a San Juan Clímaco, a San Pedro Regalado, a San Julio Álvarez Mendoza y a San Ludovico de Casoria. Vamos a ver lo que Diócesis TV nos dice sobre San Juan Clímaco. El 30 de marzo se celebra San Juan Clímaco. Su biógrafo, el monje Daniel, escribe que Juan nació en Palestina y a la edad de 6 años abandonó el pueblo natal para retirarse a un monasterio del Sinaí. Allí vivió 19 años en comunidad bajo la guía de un santo anciano llamado Martirio. Cuando murió el maestro, Juan se retiró a una celda solitaria sobre el monte Sinaí, a pocas leguas del monasterio, a donde bajaba los sábados y los domingos para participar en las celebraciones litúrgicas con los demás hermanos. En la celda no había sino una gran cruz de madera, una mesa y un banco que servía de silla y de cama. Su única riqueza eran los libros de la Sagrada Escritura y las obras de los padres de la Iglesia. El santo anacoreta tenía 60 años cuando, por obediencia, escribió el resultado de sus prolongadas meditaciones sobre la práctica de las virtudes cristianas. Así nació uno de los tratados de teología ascética más leídos y que desde su primera publicación ha sido muy difundido, La Escalera del Paraíso. Esta obra tiene 30 capítulos que corresponden a los 30 años de la vida de Jesús y desarrolla en 3 partes el camino o progreso del alma hacia la perfección, partiendo de la renuncia al mundo para llegar mediante la lucha contra los vicios y la adquisición de las virtudes a la cima de la perfección interior, que es la unión con Dios por medio de la caridad. Y hoy lo recordamos en su fiesta. Feliz Martes Santo, y aquí te espero mañana en Diócesis. Bueno, pues qué santo desde los 6 años se retira a orar. Alguien especialísimo realmente. Yo no sabía que tenía esta obra, La Escalera del Paraíso. La voy a buscar porque puede ser algo muy importante e interesante el redescubrirla, sobre todo para el crecimiento espiritual, que se hace a veces prácticamente imposible o casi imposible, pero para Dios no hay imposibles. Así que pues vámonos ahora al clima del día de hoy. Bien, pues tenemos nubladitos en Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes, y en la Ciudad de México sol, máxima 28, mínima 12, Guadalajara máxima 32, mínima 13, Monterrey máxima 28, mínima 18, y en Aguascalientes máxima 29, mínima 10. En Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Acapulco y Morelia también tenemos nublados y lluvias, solamente en Acapulco sol, en Tuxtla Gutiérrez máxima 35, mínima 21, en Cancún máxima 29, mínima 24, en Acapulco Guerrero máxima 34, mínima 23, y Morelia, Michoacán máxima 29, mínima 11, con lluvias en Tuxtla Gutiérrez. En Estados Unidos, en Los Ángeles, California, lluvias y nublados, salvo en Nueva York. Los Ángeles máxima 18, mínima 8, en Houston, Texas máxima 24, mínima 15, en los 2 lluvias, Nueva York máxima 12, mínima 2, y en Miami, Florida máxima 28, mínima 23 con nublados. En el viejo continente también nublados y lluvias, por lo que se refiere a Londres y a París, y a Roma y a Madrid nublados. En Roma máxima 21, mínima 8, Madrid máxima 18, mínima 8, Londres máxima 13, mínima 4, y París, Francia máxima 15, mínima 5. En Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá y Santiago de Chile, pues también tenemos sol en Buenos Aires y en Santiago de Chile, nublado en Bogotá, y en Río de Janeiro tenemos lluvias, máxima 31, mínima 24, en Buenos Aires máxima 31, mínima 17, en Bogotá máxima 20, mínima 9, y en Santiago de Chile máxima 30, mínima 3. La salida del sol fue hoy a las 6:32 de la mañana y su puesta será a las 18:49, para que tome usted sus precauciones, porque hacia las 18:49 que se oculta el sol. La salida de la luna en la Ciudad de México será a las 12:08 y la puesta de la luna será mañana a las 10:45 horas. Pues bien, esto por lo que se refiere al clima. Alguien especialísimo realmente. Yo no sabía que tenía esta obra, La Escalera del Paraíso. La voy a buscar porque puede ser algo muy importante e interesante el redescubrirla, sobre todo para el crecimiento espiritual, que se hace a veces prácticamente imposible o casi imposible, pero para Dios no hay imposibles. Así que pues vámonos ahora al clima del día de hoy. Bien, pues tenemos nubladitos en Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes, y en la Ciudad de México sol, máxima 28, mínima 12, Guadalajara máxima 32, mínima 13, Monterrey máxima 28, mínima 18, y en Aguascalientes máxima 29, mínima 10. En Tuxtla Gutiérrez, Cancún, Acapulco y Morelia también tenemos nublados y lluvias, solamente en Acapulco sol, en Tuxtla Gutiérrez máxima 35, mínima 21,
En Cancún máxima 29, mínima 24. En Acapulco, Guerrero máxima 34, mínima 23. Y Morelia, Michoacán máxima 29, mínima 11 con lluvias y Tuxtla Gutiérrez. En Estados Unidos, en Los Ángeles, California, lluvias y nublados, salvo en Nueva York. Los Ángeles máxima 18, mínima 8. En Houston, Texas, máxima 24, mínima 15. En los dos lluvias. Nueva York máxima 12, mínima 2. Y en Miami, Florida, máxima 28, mínima 23 con nublados. En el viejo continente también nublados y lluvias, por lo que se refiere a Londres y a París, y a Roma y a Madrid nublados. En Roma máxima 21, mínima 8. Madrid máxima 18, mínima 8. Londres máxima 13, mínima 4. Y París, Francia máxima 15, mínima 5. En Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá y Santiago de Chile, pues también tenemos sol en Buenos Aires y en Santiago de Chile, nublado en Bogotá, y en Río de Janeiro tenemos lluvias, máxima 31, mínima 24. En Buenos Aires máxima 31, mínima 17. En Bogotá máxima 20, mínima 9. En Santiago de Chile máxima 30, mínima 3. La salida del sol fue hoy a las 6:32 de la mañana y su puesta será a las 18:49 para que tome usted sus precauciones porque... ¿Por qué usar implantes de metal cuando hay nuevas técnicas para que luzcas una dentadura perfecta? En Polanco Dental Center te ofrecemos la tecnología estética de última generación para que luzcas una sonrisa perfecta. Con nuestros implantes de circonia, también ponemos a tu disposición limpieza dental ultrasónica, terapia láser para diversos padecimientos, eliminación de manchas sin dolor, ortodoncia invisible y mucho más. Contamos con nuestro propio laboratorio dental, Polanco Dental Center. Estamos ubicados en Ejército Nacional número 404, departamento 304 en Polanco. Llámanos a los teléfonos 5545-0028, 5545-0157 y 5545-9717 y obtén una consulta de valoración gratis. Polanco Dental Center. Las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Descubre y conoce no solo la pasión externa que vivió Jesús, sino también todos aquellos sufrimientos íntimos y ocultos a los ojos de todas las criaturas. Las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estás viendo Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. No le cambies. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la divina misericordia. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Papa Francisco ha convocado el Año de la Misericordia a partir del 8 de diciembre de 2015 para que todos recibamos la misericordia de Jesús. Compartimos un extracto del diario de Santa Faustina Kowalska. Cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor y misericordia. Una producción de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios para el Año de la Misericordia. Bueno, gracias a las religiosas de NSE, Nuestra Señora del Encuentro de la Misericordia, importante lo que nos está diciendo nuestro Señor en esta cápsula
pequeñita sobre nuestra indiferencia y sobre cómo nos quiere llenar de gracias en la Eucaristía, y nosotros pues o no vamos a comulgar o no vamos a la misa o vamos a misa y ni siquiera nos confesamos y nada más vamos y vemos a todos los que pasan y nos damos cuenta de que Jesús nos está esperando en la Eucaristía y que con su corazón ardiente quiere amarnos. Ojalá y lo entendamos. Vámonos entonces ahora a las notas, al Evangelio del día de hoy. Vámonos al Evangelio. ¿Ya estás? ¿Estás en el Evangelio? Hoy es miércoles de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, desde luego sorprendente lo que el Evangelio nos narra, y algo que nos pasa a todos. Tenemos las cosas enfrente de nosotros, a Dios enfrente de nosotros, las soluciones enfrente de nosotros, y no las reconocemos. Jesucristo, al manifestarse a los discípulos de Emaús, nos hace ver que todos nosotros a veces tenemos vendados nuestros ojos porque estamos atados a las cosas del mundo, porque estamos atados a lo que piensan los demás, porque estamos atados a nuestro trabajo, a nuestras preocupaciones económicas, a nuestros hijos, ¿verdad? Eso pasa mucho, que sobre todo en México, a los papás que se divorciaron, cómo están atados a sus hijos, de verdad. Los tienen atados los hijos con requerimientos económicos, con amenazas, las esposas,
Y todo esto nos hace no ver a Jesucristo y saber que la providencia de Dios es perfecta y que nada nos faltará. Y que además de todo hay que saber reconocer a Jesús. Y hay ocasiones en que nosotros desdeñamos a Jesús en nuestros hermanos, los desdeñamos en los pobres, en los desvalidos, en aquellos que nos piden una ayuda, una contribución, un consejo, y nos damos cuenta que ahí está Jesús, precisamente en ellos, y nos pasa como los discípulos de Maús. Ya que Jesucristo se hace absolutamente abierto, es cuando nos damos cuenta que ahí estaba Él y que perdimos la oportunidad de amarle, perdimos la oportunidad de estar junto con Él, perdimos la oportunidad de escuchar su voz, perdimos la oportunidad de seguir sus consejos, de apreciarle en la Eucaristía, y todo esto porque estamos vendados de los ojos y no queremos ver, porque estamos muy ocupados con nuestras propias preocupaciones. Ojalá este Evangelio, que muestra la calidez de Jesucristo, de un Jesucristo preocupado por los demás, un Jesucristo que quiere mostrárseles ya de lleno a sus apóstoles y discípulos después de la resurrección, llene nuestro corazón. Un Jesucristo muy tierno, muy amantísimo, porque miren que aparecérseles, explicarles todo, sentarse con ellos a la mesa y hasta desaparecerse es un acto de amor increíble para que ellos puedan ver que se trata del mismísimo Jesucristo. Creo que si nos sucediera en este momento, caeríamos choqueados de la emoción, caeríamos a sus pies igualmente para adorarle. Ojalá eso hagamos esta semana de resurrección, y vámonos entonces, después de este comentario breve sobre el Evangelio del día de hoy, a las notas del Santo Padre, que tenemos 5 o 6 notas del Santo Padre. Francisco concluyó su catequesis sobre la misericordia en el Antiguo Testamento en una concurrida audiencia general. A pesar del fuerte dispositivo de seguridad, la afluencia de peregrinos fue grande y el clima del encuentro mantuvo su particular tono festivo. Francisco reflexionó sobre uno de los salmos más famosos, el Miserere, un canto dedicado al arrepentimiento. El perdón, señaló el Papa, es la verdadera necesidad del hombre, y el único que puede perdonar su pecado, por muy grande que sea, es Dios. Qualunque cosa possiamo rimproverarci, Lui è ancora e sempre più grande di tutto, perché Dio è più grande del nostro peccato. El Papa señaló que el perdón de Dios es real, es un perdón que elimina por completo el rastro del pecado, porque la reconciliación es plena. Dios no es rencoroso. Non nasconde il peccato, ma lo distrugge, lo cancella, ma lo cancella proprio dalla radice, no come fanno in tintoria, quando portiamo un abito e cancellano la macchia. No, Dio cancella il nostro peccato proprio dalla radice, tutto. El Papa concluyó señalando que el pecador perdonado tiene ante sí una importante misión, la de ayudar a los demás a no pecar más, porque todos, concluyó, necesitan de la misericordia de Dios. Queridos hermanos, con la meditación del Salmo 51, llamado Miserere, terminamos nuestra catequesis sobre la misericordia en el Antiguo Testamento. Se trata de un salmo penitencial que, según una antigua tradición judía, expresa el arrepentimiento del rey David después de su pecado con Betsabé. Se invita a quien reza con este salmo a tener esos mismos sentimientos de arrepentimiento y confianza en Dios. El salmo comienza con una invocación a Dios misericordioso, porque es el único que puede liberar del pecado. Se manifiesta así que el anhelo más profundo del hombre, lo que más necesita en su vida, es ser perdonado, verse libre del mal y de sus consecuencias. Con su perdón, Dios nos enseña que su amor es más grande que nuestros pecados y nos asegura que Él nunca nos abandona. Además, el salmista sabe que el perdón de Dios es realmente eficaz, porque no esconde el pecado
sino que lo destruye, lo cancela, y de esa manera el pecador pasa a ser una criatura nueva, con un corazón nuevo y una vida nueva. Por último, el Salmo nos habla que quien ha sido perdonado y se ha abierto a la gracia divina puede enseñar a los demás a no pecar más. Saludo a los peregrinos de lengua española, en especial a los fieles de la diócesis de Barbastro Monzón, acompañados por su obispo, Monseñor Ángel Javier Pérez Puello, a los fieles de la diócesis de León, acompañados de su obispo, Monseñor Julián López Martín, así como a los demás grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que la Virgen, Madre de Misericordia, interceda por nosotros para que sepamos ser testigos del amor del Señor, que perdona nuestros pecados, nos purifica y nos transforma. Feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias. La única cosa que necesitamos es el ser perdonados, liberados del mal y de sus consecuencias de muerte, situaciones muchas veces experimentadas en nuestra vida, y es Dios el único que puede liberar del pecado. En la audiencia general, el Papa Francisco concluyó las catequesis sobre la misericordia en el Antiguo Testamento, comentando el Salmo Miserere. El rey David, llamado por Dios a guiar al pueblo en la obediencia a la ley divina, traiciona la propia misión cometiendo adulterio con Betsabé y mandando matar al marido. Gracias al profeta Natán reconoce su propia culpa. Es el momento, explicó el Papa, de la reconciliación con Dios, en la confesión del propio pecado. Quien reza con este salmo, dijo, busca el perdón, porque la invocación se dirige al Dios de misericordia, para que tenga piedad. El Señor, agregó el Papa, es más grande que nuestro pecado, porque lo borra de la raíz, no quita la mancha como en tintorería, y nos invita a enseñar a los otros a no pecar más. Ma Padre, io sono debole, e io cado. Pero Padre, yo soy débil, yo caigo. Pero si tú caes, levántate. Cuando un niño cae, ¿qué hace? Levanta la mano a la mamá, al papá, para que lo levanten. Hagamos lo mismo. Si tú cadi per debolezza nel peccato, si tú caes por debilidad en el pecado, levanta la mano. El Señor la toma y te ayudará a levantarte. Esta es la dignidad del perdón de Dios. La dignidad que nos da el perdón de Dios es aquella de levantarnos, ponernos siempre de pie, porque Él ha creado al hombre y a la mujer para estar en pie. Sempre in piedi, perché Lui ha creato l'uomo e la donna per essere in piedi. Para Radio Vaticano. El lunes 29 de febrero, 150 miembros de la Compañía de Carabineros de Roma San Pedro, que colabora con los organismos competentes de la Santa Sede para regular el desarrollo de los acontecimientos que a lo largo del año tienen lugar en la Plaza de San Pedro y sus alrededores, fueron recibidos por el Papa Francisco, que agradeció su labor al servicio de los peregrinos y turistas, recordando que se trata de una actividad que requiere profesionalismo y sentido de responsabilidad en la misma medida que atención a las personas, muchas de las cuales son ancianas, así como paciencia y disponibilidad para con todos. No son cualidades fáciles, destacó el Santo Padre, y por ello es importante contar con la ayuda de Dios. El Año Santo de la Misericordia, prosiguió el pontífice, abre a todos una posibilidad de renovación, partiendo de una purificación interior que se refleja en el comportamiento y también en el ejercicio de las actividades diarias. Esta dimensión espiritual del evento jubilar nos empuja a interrogarnos acerca de nuestro compromiso
para responder a las exigencias de fidelidad al Evangelio. Cese violencia contra cristianos y minorías en Oriente Medio y en África, pidió el Papa Francisco con un apremiante llamamiento en la visita del patriarca ortodoxo etíope. Como hermanos en Cristo pedimos a los responsables del mundo que se detenga la violencia contra los cristianos y las minorías y anhelamos avanzar hacia la unidad plena. Con gran alegría el Papa Francisco recibió a su santidad Abuna Matías I, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo Etiópica, y a la delegación que lo acompañó en su visita a Roma, visita que fortalece los lazos fraternos entre nuestras iglesias, dijo el Papa, recordando con gratitud también las que realizó el patriarca Paulus a San Juan Pablo II en 1993 y luego a Benedicto XVI en 2009. Tras destacar una vez más la importancia del diálogo teológico impulsado por la Comisión Internacional Conjunta y de lo que nos une, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Salvador Jesucristo, por lo que somos hermanos y hermanas en Cristo, y reiterando asimismo que hoy la sangre de tantos mártires pertenecientes a todas las iglesias es semilla de la unidad de los cristianos, el obispo de Roma renovó también un llamamiento a los responsables políticos y económicos del mundo para que se detenga. Espero que se detenga la violencia en el mundo, que realmente está implacable, ¿verdad? Y pues por eso el día de hoy, no se vaya, tenemos una entrevista o un panel de discusión sobre precisamente lo que está ocurriendo a los cristianos perseguidos. Nosotros encontramos esta entrevista en Hazte Oír, se me hizo muy importante dado los acontecimientos del acto terrorista de Pakistán, así que lo tenemos para ustedes. Vale la pena verlo y escucharlo, sobre todo saber qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Pues bien, vámonos entonces a las notas del día, ¿verdad? Las tenemos las notas. No se vayan porque tenemos unas notas muy interesantes. Corte informativo Notimex. El presidente Enrique Peña Nieto instruyó al secretario de Salud, José Narro Robles, a poner en marcha una serie de estrategias para avanzar en la universalidad de los servicios de salud con calidad. El Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el más votado en las últimas elecciones y principal miembro de la coalición de gobierno, anunció su retirada del gobierno de Dilma Rousseff, lo que acelera la crisis del Ejecutivo. El director general del Centro Nacional de Control de Energía, Eduardo Merazateca, estimó que los paquetes asignados en la primera subasta eléctrica de largo plazo generarán inversiones en México por alrededor de $2.116 millones en los próximos 3 años. En abril terminará el periodo dado al grupo interdisciplinario de expertos independientes para investigar el paradero de estudiantes desaparecidos en Iguala y no será prorrogado, declaró el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Con el objetivo de evitar el racismo y la discriminación, la Federación Mexicana de Fútbol ha lanzado la campaña Abrazados por el Fútbol, la cual tiene como objetivo generar una comunión alrededor de este deporte, independientemente de la afinidad hacia algún club, gustos o preferencias. Adele, Coldplay, Muse, Foles, Beck, Disclosure, Ellie Goulding son parte del talento musical que encabezará la edición 2016 del Festival Glastonbury, que se llevará a cabo del 22 al 26 de junio en Worthy Farm, Pilton, en el condado Somerset, en Inglaterra. Jimena Saldaña, directora de Canal 11, comentó que con la muestra Imagen y Diseño, inaugurada en la estación terminal de Buenavista de Ferrocarriles Suburbanos, se celebran los 57 años de la televisora del Instituto Politécnico Nacional. Notimex, comunicación global. Ahora fue una cámara de seguridad ubicada en la recepción de este hotel de paso. Es el Hotel Atizapán, ubicado en el Estado de México. Un reloj digital dentro del lugar marca la hora. Eran las 6:54 de la mañana cuando llegó a la recepción del lugar. Iba apresurado, vestía jeans, playera y tenis. En la mano llevaba una bolsa de plástico. Apenas se acercó al cristal de la recepción, recargó sus codos en el mostrador. Con una mano se quitó el sudor de la frente. Se veía preocupado. Volteó en diversas ocasiones hacia la puerta, como vigilando si alguien había entrado detrás de él. Unos segundos después, la recepcionista se acercó a él. Detrás del cristal le habló
mientras él sacó dinero que guardaba en la bolsa trasera de su pantalón. La mujer tomó una papeleta y se la pasó por debajo del cristal para que se registrara. Mientras él escribía apresuradamente un nombre falso, ella buscó las llaves de una habitación. Después sacó de un cajón el control de la televisión y le dio ambas. La mujer nunca imaginó que aquel sujeto que tenía frente a ella era en ese momento uno de los hombres más buscados por la Procuraduría Capitalina. González Ibarra tomó la llave 236, el control, su bolsa de plástico y se fue a prisa de ahí. A pesar de que había un elevador, no subió a él. Prefirió ir por las escaleras hasta el segundo piso. Todo duró menos de 2 minutos. El reloj marcaba las 6:56 de la mañana cuando él ya no estaba. 32 horas después, el hombre fue hallado sin vida. Estaba boca abajo en la cama de una habitación. Sus tenis quedaron acomodados a un costado de esa cama. En un buró quedó una botella con agua casi vacía. La televisión estaba encendida en un canal musical y el volumen bajo. Después de practicarle diversos exámenes, las autoridades confirmaron que el escolta murió a causa de un paro cardíaco. Nadie lo envenenó. Nadie más entró a la habitación con él aquel día. Estas imágenes que le mostramos fueron las últimas en las que al escolta Sergio González Ibarra se le vio con vida. Informó Carlos Jiménez. ¿Qué tal? Soy Alejandra Cuyen y terminan los días santos. Para muchos han terminado las vacaciones, no es el caso de todos, como pueden ver, pero encontramos con que el gobierno federal quiere ir a la Organización de Naciones Unidas a plantear la terminación de la guerra contra las drogas. Una estrategia completamente liberal proveniente de un gobierno completamente conservador. La verdad es que la noticia llama muchísimo la atención, no solo por de quién viene. Obviamente todavía no tenemos los detalles de qué es lo que va a plantear el gobierno federal de Naciones Unidas. Todos o muchos de los analistas hemos pugnado por la terminación de esta guerra que desvía la atención de la lucha contra las drogas o de castigar no solo a los adictos, sino a los que transportan droga y dejar de lado a aquellos que generan violencia en las calles. Sabemos que en México la violencia tiene más que ver con la corrupción y con la impunidad que lo que tiene que ver con la verdadera lucha contra las drogas. Si bien es deseable que cambie la posición internacional al respecto, es más deseable que el gobierno trabaje de fondo en una verdadera lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Es tiempo de que entendamos que donde tiene que empezar la justicia es en las calles de México. Hoy por hoy no va a salir el gobierno, ni va a salir los militares, ni la marina de las calles. Para que eso suceda, falta un buen rato. Sin embargo, para que empiecen a tomar medidas de fondo que generen justicia y que castiguen a los culpables, podría empezar a faltar menos si el gobierno se abocara más a las acciones y menos a los discursos. Easter is a time for Christians to celebrate the ultimate triumph of life over death in the resurrection of Jesus. And for all of us, it's a time to reflect on the part that Christianity plays in our national life. The church is not just a collection of beautiful old buildings, it's a living, active force doing great works right across our country. Bueno, quería yo presentarlo y le pedí yo a Osvaldo que nos hiciera favor de que yo les explicara esta nota de David Cameron, el primer ministro inglés, que con motivo de la Pascua lanza un anuncio muy valiente y sobre todo manifestando su fe cristiana y su deseo de que sea reconocida la labor de la Iglesia en Inglaterra y en el mundo, y sobre todo para hacer valer su punto de vista como líder de esa nación para que se acabe la lucha y la persecución contra los cristianos. Vamos a escucharlo, vale la pena, está pasando en las redes sociales y me permito pasarles este pequeño corte. Easter is a time for Christians to celebrate the ultimate triumph of life over death in the resurrection of Jesus. And for all of us, it's a time to reflect on the part that Christianity plays in our national life. The church is not just a collection of beautiful old buildings, it's a living, active force doing great works right across our country. When people are homeless, the church is there with hot meals and shelter. When people are addicted or in debt, when people are suffering or grieving, the church is there. I know from the most difficult times in my own life that the kindness of the church can be a huge comfort.
Across Britain, Christians don't just talk loving thy neighbour, they live it out in faith schools, in prisons, in community groups. And it's for all these reasons that we should feel proud to say, this is a Christian country. Yes, we're a nation that embraces, welcomes and accepts all faiths and none, but we're still a Christian country. That's why the government I lead has done some important things, from investing tens of millions of pounds to repair churches and cathedrals, to passing a law that reaffirms the right of councils to say prayers in their town hall. And as a Christian country, our responsibilities don't end there. We have a duty to speak out about the persecution of Christians around the world too. It is truly shocking that in 2015 there are still Christians being threatened, tortured, even killed because of their faith, from Egypt to Nigeria, Libya to North Korea. Across the Middle East, Christians have been hounded out of their homes, forced to flee from village to village, many of them forced to renounce their faith or brutally murdered. To all those brave Christians in Iraq and Syria who are practicing their faith or sheltering others, we must say, we stand with you. This government has put those words into action, whether getting humanitarian aid to those stranded on Mount Sinjar or funding grassroots reconciliation in Iraq. And in the coming months, we must continue to speak as one voice for freedom of belief. So this Easter, we should keep in our thoughts all those Christians facing persecution abroad and give thanks for all those Christians who are making a real difference here at home. On which note, I'd like to wish you and your family a very happy Easter. Y valientísimo, y además de esperarse también en un país como el nuestro, que es católico, y que el presidente diga, esto es un país católico, y lo que ha hecho la iglesia en este país es grandioso. Igual que en Inglaterra, la iglesia católica ha hecho una labor increíble en huérfanos, en pobres, en ancianos, en enfermos, en personas desoladas, adictas, en personas torturadas, bueno, en personas que sufren enfermedades incurables. La iglesia siempre está presente en nuestro país, ayudando a los demás. Este es un país católico. Inglaterra se manifiesta como un país de naturaleza cristiana, que respeta los demás credos y que pide el respeto a la propia fe. Creo que esto es muy interesante, digno de alabarse por parte de David Cameron, una declaración fuera de serie en un momento crucial de la historia. Y ahora vamos a ver un pequeño corte que quise traerles a ustedes sobre lo que está pasando o las provocaciones que Corea del Norte está realizando al mundo y especialmente a los Estados Unidos. Sacó en estos últimos días un video en donde presume o hace la alegoría o la dramatización de la guerra, y en donde aparece como si ellos lanzaran un misil atómico a los Estados Unidos y concretamente a Washington para destruirlo, y lo destruye. Esto realmente, además de ser bastante fantasioso, resulta ser muy provocador y provocativo a los Estados Unidos. Oremos, hermanos, por la paz en el mundo y sobre todo por la conversión de este dictador Kim, que se encuentra realizando toda esta sarta de amenazas, no solamente a los Estados Unidos, porque con Estados Unidos amenaza también al mundo. Veamos pedacitos de este corte, nada más para que se den cuenta de la naturaleza de lo que está haciendo Corea del Norte.
Bueno, ¿qué les parece a ustedes? Digo, no les mostramos todo porque es un poco largo, nada más musiquita y las fechas de las batallas ganadas y esto que muestra o trata de mostrar la supremacía de los coreanos sobre el mundo y sobre los Estados Unidos, y el final, como si fuera un final gozoso, el lanzar un misil atómico a Washington para su destrucción y la ruptura de los Estados Unidos en ese sentido. Realmente provocativo, en verdad, y digno de pensarse y de orarse, dadas las condiciones de la paz en el mundo, no solamente con la problemática del Medio Oriente, sino agregando a la tensión internacional un punto más en que preocuparse, incluyendo la bomba atómica en Irán, incluyendo la problemática que existe en Sudamérica, concretamente en Venezuela. En fin, las tensiones del mundo muy grandes. Oremos por la paz mundial y para que nuestros líderes sean buenos líderes, solidarios, entregados y dispuestos al servicio, sin realizar opresión a sus gobernados, sin restarles la libertad que es necesaria para ejercer sus derechos y el respeto de las libertades y los derechos fundamentales de la dignidad humana. Ojalá así sea, pero es importante conocer lo que está ocurriendo en el mundo. Y ahora sí, vámonos a este panel de discusión filmado, se ve en España, y que refiere a hazte oír al principal. Se llama Luis Vidal, ¿verdad? Luis Vidal se llama, Luis Vidal. A mí se me ocurrió meterme para votar en una de estas votaciones de hazte oír sobre la persecución religiosa y sobre el respeto de la Semana Santa en diversos lugares del mundo, en donde se pretendía quitar la Semana Santa por parte de líderes musulmanes y también líderes, Miguel Vidal, se llama Miguel Vidal, líderes musulmanes y líderes gubernamentales, políticos. Y esto que causó un revuelo, sobre todo en España, e hizo que hubiese una gran efusión por parte de españoles y europeos para proclamar la necesidad de celebrar las fiestas como tradicionalmente se hace en Europa, evitando desde luego la injerencia musulmana. Este panel muestra a Miguel Vidal hablando sobre la situación de los cristianos en Medio Oriente, sobre la problemática severa que está ocurriendo en estos lugares de persecución frente a toda la cuestión que sucedió en Pakistán este domingo, en donde se encontraban celebrando los cristianos la Pascua, mujeres y niños en un parque, divirtiéndose en un parque sencillo, y varios detonaron bombas o se autodetonaron para causar la muerte a muchísimas, a casi 60 personas con más de 200 heridos. Algo muy doloroso, además de que contrapartida los líderes musulmanes están pidiendo la ejecución inmediata de Asia Bibi como consecuencia de esto, que no tienen ni relación. Esta mujer acusada de haber blasfemado contra el Corán, contra la fe musulmana, y que estaba condenada a muerte y que ha interpuesto diferentes recursos hacia Bibi, una chica que se dice que es de fe cristiana y que tiene 5 hijos y que ha logrado sortear la pena de muerte impuesta por el gobierno musulmán. Entonces vamos a escuchar todo esto que está ocurriendo en Medio Oriente. Es muy importante e interesante que denunciemos y lo hagamos conocer a todos ustedes. Así que escuchemos con atención este panel que nos muestra precisamente lo que está pasando en Medio Oriente. Muchas gracias, me despido de ustedes hasta el día de mañana. Hasta la próxima. Estás en Mundo Católico, no te vayas, vale la pena escuchar este panel y hasta la próxima. La coránica llevaba a cabo esta acción como parte de una campaña de terror para forzar al gobierno de Pakistán a imponer la ley islámica en ese país. Esta masacre es un ejemplo más de la persecución que los cristianos sufren en diversas partes del mundo, no solamente en Pakistán, sino también en Corea del Norte, Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Somalia, Sudán, Irán o Libia, por hablar solamente de los 10 países que encabezan este dramático ranking de persecución a los cristianos. Para hablar de este asunto, hoy nos acompaña Miguel Vidal. Él es el portavoz de máslibres.org. Señor Vidal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Este atentado de ayer en Lahore es el más sangriento de esta facción talibán, pero es solamente un ejemplo más de esto que mencionábamos, esta persecución que sufren los cristianos en muchos más lugares del mundo, ¿no? Sí, hoy hablaba precisamente con un compañero en Más Libres que es de Lahore y vive en España, y él me decía que
cada año tienen una matanza de estas. Cada año hay un gran atentado, un atentado en el que fallecen muchísimas personas, generalmente cristianas, en Pakistán. Y me lo decía con una cierta resignación, como me decía, bueno, estamos acostumbrados, sabemos que Madrasa, una escuela coránica, llevaba a cabo esta acción como parte de una campaña de terror para forzar al gobierno de Pakistán a imponer la ley islámica en ese país. Esta masacre es un ejemplo más de la persecución que los cristianos sufren en diversas partes del mundo, no solamente en Pakistán, sino también en Corea del Norte, Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Somalia, Sudán, Irán o Libia, por hablar solamente de los 10 países que encabezan este dramático ranking de persecución a los cristianos. Para hablar de este asunto, hoy nos acompaña Miguel Vidal, él es el portavoz de máslibres.org. Señor Vidal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Este atentado de ayer en Lahore es el más sangriento de esta facción talibán, pero es solamente un ejemplo más de esto que mencionábamos, esta persecución que sufren los cristianos en muchos más lugares del mundo, ¿no? Sí, hoy hablaba precisamente con un compañero en Más Libres, que es de Lahore y vive en España, y él me decía que cada año tienen una matanza de estas. Cada año hay un gran atentado, un atentado fallecen muchísimas personas, generalmente cristianas, en Pakistán. Y me lo decía con una cierta resignación, como me decía, bueno, estamos acostumbrados, sabemos que vivir a balazos cada año, y al conductor le detienen. Esta vez el gobierno reacciona, no así con el anterior, con esta reacciona, le llevan a los tribunales, le juzgan y le condenan a muerte. Y el 29 de febrero, hace unos poquitos días, le ejecutan. A partir de ese día, Pakistán se convierte en un infierno. Hay disturbios todos los días en las calles de todas las ciudades, hay montones de gente saliendo a la calle gritando dos cosas. Uno, que el asesino del gobernador sea considerado un héroe nacional, un señor condenado a muerte por haber asesinado a un gobernador sea considerado un héroe nacional, y segundo, que ejecuten inmediatamente a Asia Bibi. El atentado de ayer tiene como trasfondo a Asia Bibi, mientras en Islamabad, en la capital de Pakistán, hay miles de personas intentando asaltar el Parlamento para reclamar la categoría de héroe para el asesino y para pedir que ejecuten inmediatamente a Asia Bibi, mientras Islamabad, en la mezquita roja de Islamabad, se está pidiendo, los imanes están pidiendo la ejecución inmediata de Asia Bibi, en Lahore, la ciudad donde vive su familia, donde se juzga el caso de Asia Bibi, aparece un tipo en un parque que se hace explotar causando 72 muertos. La historia cierra un círculo, probablemente inicia otro, esto no se va a acabar aquí. Como decía este amigo pakistaní con el que tengo la suerte de trabajar, me decía, y el año que viene tendremos otra. Y así vivimos. Lamentablemente, según hemos relatado, son muchos los países del mundo donde los cristianos sufren persecución, pero da la impresión de que en este momento el mayor conflicto está focalizado justamente en Oriente Medio. Sí, aunque parece que todos los analistas apuntan a que, si Dios quiere, este año veremos el final quizá del Estado Islámico en Irak y en Siria, no así en otras partes. De todas maneras, no es suficiente con la toma de Palmira de hace unos días, no es suficiente con la toma de Mosul en Irak, que ya ha empezado la primera fase y que parece que están yendo las cosas bastante bien. El Viernes Santo, es que todo pasa hace tan pocos días. El Viernes Santo, 48 horas antes del atentado del parque de Lahore, en otro país de la zona, en Irak, en un encuentro, un campo de fútbol. La gente está jugando al fútbol, dos equipos. Una cosa normal bueno, no sé si es normal en un Viernes Santo, pero allí lo hacen, ¿no? Bueno, entra otro terrorista suicida, se hace explotar y provoca 40 muertos. En un campo de fútbol, el Viernes Santo. Ese mismo día, el Viernes Santo, en Yemen, otros 3 terroristas del Estado Islámico, estamos hablando siempre de la misma gente, ¿eh? 3 terroristas del Estado Islámico hacen estallar 3 coches bomba en Yemen. 17 muertos. Claro, la gente va a celebrar el domingo de Pascua en estos países, en Bagdad, con miedo. Porque ir a misa o ir a una ceremonia religiosa de cualquier confesión cristiana en un país de estos, sabes que
te puede matar. Hace 2 años pusieron una bomba en una iglesia evangélica en Pakistán y mataron a 300 personas. La gente que va a misa, yo recuerdo a una muchacha siria que conocí el año pasado que me contaba que sus amigos, ella vive en España, sus amigos de Siria que se han quedado en Siria, van a misa, los que son matrimonios y tienen hijos, no van a misa juntos los domingos, ni se les ocurre. Va a misa uno y luego va a misa el otro, pero juntos no, porque les pueden matar y los hijos se quedan sin padres. Y así es la vida de los Ustedes desde cristianos. maslibres.org han elaborado un documental justamente para denunciar esta situación. Sí, nosotros pensamos que hay varias formas de ayudar. Una forma muy importante de ayudar es romper el silencio. Lo que está costando que la opinión pública en España, en Europa, se entere de que esto ha sido un atentado dirigido básicamente, no únicamente, pero básicamente contra cristianos. Lo de ayer en Lahore no es una bomba que cae sobre seres humanos, como he leído en algún sitio. No, son seres humanos cristianos, básicamente, ¿no? Nosotros pretendemos romper ese silencio mediático y también implicar a organismos internacionales y a gobiernos en la lucha por la libertad religiosa. Estamos organizando, por ejemplo, vamos a llevar a la familia de Asia Bibi a Naciones Unidas el mes que viene. Estamos organizando dentro de Naciones Unidas un congreso sobre libertad religiosa, como organizamos el año pasado en Madrid, y también, además de enviar ayuda económica a los cristianos de estos lugares, hacemos una cosa más, que es ir nosotros directamente, como fue Santiago también el año pasado, ¿verdad? Ir para echar una mano, porque pensamos que no es suficiente con mandarles el dinero que les podamos mandar, sino que además hay que ir y decirles y animarles y darles un abrazo y ayudarles y echarles una mano, ¿no? Y fruto de la experiencia hemos estado 3 veces en el último año en Pakistán, ayudando a cristianos refugiados, cristianos que lograron huir del Estado Islámico, de la llanura de Nínive, y han encontrado refugio en el Kurdistán, y hemos estado 3 veces este año echándoles una mano, trabajando allí donde están refugiados, en sus casas, esas viviendas en las que se les está construyendo, en centros de acogida, en los hospitales donde se les está atendiendo. Y fruto de esos viajes es una película de 40 minutos, creo, de duración, que os he traído el tráiler para que lo veáis, y que se puede pedir mandando la palabra ayuda al 28040, 28040. Me gustaría decir que si usted envía la palabra ayuda al 28040, le va a costar 1,20 €. Nosotros le enviamos la película, no tiene que pagar nada más. De ese importe del 1,20 €, la compañía telefónica se queda una parte y el resto íntegramente se entrega al arzobispo de Kirkuk para atender las necesidades de la clínica que está atendiendo a cristianos refugiados en un país donde faltan las medicinas. La película recoge el testimonio de esos cristianos y yo creo que es bastante interesante. Un mensaje con la palabra ayuda al 28040. Ya les ha explicado Miguel en qué consiste, los gastos que pueda conllevar y cómo se distribuye ese dinero a cambio de recibir ese documental y apoyar así el que se pueda erradicar esa persecución a los cristianos. Santiago, tú que conoces bien de cerca el tema, ¿qué opinión te merece? No solo le iba a preguntar una cosa a Miguel. Me he quedado con el dato de que en las mezquitas de Islamabad se estaba pidiendo la ejecución. Sí, la mezquita roja llevan semanas pidiendo la ejecución. Sí. Por parte de Asia Bibi. En otras mezquitas de Pakistán, de Europa, de España, se está pidiendo que sea indultada, que no se la ejecute. ¿Tienes conocimiento de que hay alguna movilización en el mundo islámico para pedir que no sea ejecutada? No te sabría decir. Fernando. Bueno, la verdad es que uno no agota su capacidad de sorpresa, ¿no? Estos terroristas islamistas nos están haciendo vivir una especie de película de Freddy Krueger. O sea, esto es una cosa que hace unos años no podíamos ni imaginar. O sea, son unos tipos que le cortan la cabeza al prójimo, la exhiben públicamente, los meten en jaulas y los asesinan de los modos más refinadamente crueles en ocasiones. Ponen bombas en parques infantiles. O sea, es verdaderamente una cosa de la que no tenemos conocimiento. En fin, hay que remontarse probablemente pues miles de años, por lo menos, para verlo de un modo tan generalizado en la historia, ¿no? Pero la historia de la humanidad es una historia también por reglamentar la violencia, ¿no?
y limitar las guerras. En fin, es una cosa que verdaderamente pues es el horror, ¿no? Lo peor de esto, además del hecho en sí, como es natural, es que a Occidente esto parece importarle un pito. Es decir, los cristianos salen gratis. Salen gratis. Esto parece importarles un pito. Aquí están asesinando los talibanes, el Daesh, Boko Haram, el primero que pasa por allí. Bueno, como los cristianos, el precio es gratis, como digo, pues no pasa absolutamente nada. Yo creo que ha llegado el momento, ya hace mucho, pero en fin, por lo menos ahora, si tomamos conciencia de replantear todo esto, tanto dentro de Europa como fuera de Europa. Yo creo que habría que plantearse verdaderamente una intervención en estos sitios, una intervención con todas las consecuencias, no bombardear el norte de Siria, no. Intervenir, porque si no lo toma la infantería, al final no sirve absolutamente para nada, son expediciones de castigo. Tiene que ser la infantería al final la que ocupe todo esto, y hay que plantearse el asunto de una manera enteramente distinta. Yo creo que es imposible, el Islam es un hecho, está ahí, y es imposible derrotar al Islam en su conjunto, porque no es la batalla que hay planteada. Además, lo que tenemos que hacer, porque yo entiendo que no hay otra salida, es acabar con esto por nuestra parte, pero también por parte del Islam. Si no terminan ellos con ese problema, jamás acabaremos con ese problema. Tenemos que cambiar, tenemos que revisar nuestras alianzas internacionales, tenemos que cambiar el sentido de las alianzas que hemos estado manteniendo hasta ahora. Los peores son aquellos que hasta ahora eran nuestros presuntos amigos como occidentales, y tenemos que invertir ese sentido de las alianzas y apoyarnos en una parte del Islam para combatir a quienes hoy en la otra parte del Islam verdaderamente son nuestros enemigos. Hace un momento Miguel hablaba del problema de que quizá lo veamos solucionado del Estado Islámico en Siria e Irak este año, con un cierto optimismo. En cualquier caso, aunque así fuera, va a rebrotar en otro sitio, va a aparecer en otro sitio. Ya lo tenemos en Libia, que está mucho más cerca todavía de lo que es Siria e Irak, y por lo tanto este problema es un problema con el que vamos a tener que convivir décadas, como poco. Nos lo tenemos que tomar muy en serio, y de verdad lo digo, más allá de cantar, y a lo mejor así nos creemos que lo vamos a detener, pero de poner florecitas, velas y de cantar Imagine, más allá de eso, o de verdad actuamos con sentido político y sabiendo que nos enfrentamos a un desafío verdaderamente histórico, que en lo que nos va el ser o no ser, como europeos, o nos lo tomamos así, o verdaderamente vamos a sucumbir. Orcajo, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Pero que la violencia es terrible, que hay violencia manifiestamente anticristiana en todos esos lugares, pero que hay un fenómeno de violencia global que la explica, estructural. O sea, en Túnez la violencia no se ha dirigido contra los cristianos, sino contra musulmanes no radicales, ¿no? Ahí están muriendo, pues. ¿Y qué hacemos para apoyar regímenes como el de Túnez o como el de Marruecos, donde todavía es posible sostener el statu quo, ¿no? Pues no hacemos nada, no hacemos nada. Y en países donde, en fin, no hay una bota que castiga al estilo la que tiene Vladimir Putin, pues la sensación que da es que esto ha estado en manos de la chiflada de Hillary Clinton, y la chiflada de Hillary Clinton le ha dado unas ínfulas a una serie de movimientos que han generado la destrucción, llevar a países que más o menos pues tenían unas ciertas estructuras a inviables. El caso de Libia, el caso al Líbano no, al Líbano lo llevó Hezbollah y los iraníes, por cierto, pero ahí siguen, ¿no? Y caen países enteros, 1, 2, 3, y al final todo eso ha generado una diferencia, digamos, una desafección por parte de Occidente a meterse en líos, y cuando se meten, la meten para empeorarlo de forma muy grave, como en Egipto, por ejemplo, y eso es lo que debería hacer que reflexionásemos todos, porque, vamos a ver, el modelo para ellos no es nuestra democracia burguesa. Esto lo hemos entendido ya, porque mira que cuesta vidas, que lo entendamos, ¿no? El modelo no es la ley tal como la entendemos en Occidente. Tendrá que ser una adaptación. Es un problema, no están jerarquizados, no hay autoridad ni religiosa, ni político-religiosa, que ordene nada y que se tenga que cumplir. Entonces, bueno, ellos van superponiendo, ahora se tienen una tirria brutal los unos y los otros, los suníes y los chiíes. Bueno, y al final la opción de Occidente no puede ser, mira, oye, que hagan lo que quieran, ni puede ser, voy a intervenir para ayudar a unos que me han dicho que van a montar una democracia así que caiga el Gaddafi de turno, o así que caiga el Assad de turno, porque eso tiene un riesgo
de empeorar la situación y de producir, como en Siria, 365.000 muertos y 6,5 millones de refugiados. Esto no se puede ir así por la vida. La vía allí es el camino al fundamentalismo. Claro, pero esto pasará en Túnez y si no lo evitamos pasará en Marruecos y por abajo irá subiendo, el Boko Haram irá subiendo. Hay países en el sur, Senegal está en peligro. Y mira que Senegal y Camerún eran países prácticamente occidentales, pues están en peligro. Nigeria está en peligro y eso sube y sube y sube. ¿Y qué hacemos los europeos? Pues son todos hijos de la Francia del Franco Cefa, para entendernos, ¿no? Y estos que están dispuestos a hacer nada, los europeos estamos dispuestos a mirar el horror del secuestro de niñas, el horror de la utilización de niños en ejércitos absolutamente disparatados de señores de la guerra. Todo esto lo hemos vivido y lo hemos visto y sigue pasando y no hacemos absolutamente nada. Lo que entendemos como democracia liberal es la resultante de un determinado proceso que se da en la historia de Occidente. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Es así, es un producto occidental. Y eso, impuesto en esos países, la democracia en esos países conduce al fundamentalismo. Es un hecho constatado, no es una teoría. ¿Os acordáis cuando con las primaveras árabes se decía que aquello era la revolución de Twitter? Y la revolución... Bueno, en fin, pues un 3% de la población utiliza Twitter en Egipto. Estamos hablando de Egipto, ¿eh? Un 3%. Y un 88% están a favor de la aplicación de la Sharia. Por lo tanto, no es difícil averiguar qué va a suceder si vamos a un proceso de ese tipo. Los gobiernos que han derribado eran gobiernos, en términos genéricos, civilizados y prooccidentales. Se los ha querido derribar por determinados intereses absolutamente ajenos a la zona e incluso ajenos a Europa. Y el resultado es lo que tenemos ahora, por lo que nos acaba de contar Miguel. Román. A mí me preocupan cosas porque... muchas de las cosas. Primero el comunicado de hoy de reivindicación del atentado de ayer, ¿no? Que decía, hombre, que no queríamos matar mujeres y niños, lo que queríamos era matar cristianos. Habrá algún oftalmólogo sin fronteras que irá corriendo a ponerles unas gafas a los terroristas para que la próxima vez que vayan a matar cristianos acierten. Bueno, en ese afán de matar cristianos, no maten... acabaron con la vida también de muchos musulmanes. Sí, claro, pero vamos a ver, igual que lo de los belgas había de 40 naciones en los atentados de Bélgica, para todos los brutos que han dicho, bueno, los belgas como acogían a terroristas de ETA, como acogían a no sé qué, que se fastidien, que brutos por metro cuadrado en la tierra hay un montón, y la tierra es redonda. Mientras tanto estamos sin saber nada del sacerdote indio, el Tom Usunalil, que fue secuestrado en Yemen, que probablemente ha sido crucificado el Viernes Santo, y no sabemos nada de él, pero vamos, sí sabemos que muchos animales, los toros de Lidia y otros, que para muchos colectivos están mucho más protegidos los animales que cualquier ciudadano occidental cristiano o cualquier cristiano en el mundo, porque vamos, por ser cristiano parece que se merecen cualquier cosa, ¿no? Y luego el error del diagnóstico de no querer asumir una realidad. Se ha declarado la yihad contra Occidente. Y la exportación del modelo occidental es un error. Pero si además nosotros hemos tardado 300, 400 años en evolucionar, si cuando la Iglesia perdió el monopolio del conocimiento, la cultura, se montó la Inquisición y en contra del progreso se acusaba de brujería y mataban a la gente. Pero hubo un desarrollo social que permitió la integración de un modelo social compatible con la fe y con el agnosticismo y una sociedad avanzada. Eso no se puede imponer. Es decir, el enemigo ahora que tiene el Islam es la tecnología, es el modelo de sociedad que les llega por Internet, por un montón de vías, y están atacando para defender su modelo contra Occidente de esa manera. Y la medicina no es más Occidente. La medicina nunca puede ser más Occidente. Las Torres Gemelas, Al-Qaeda, todo ese fenómeno es una defensa de su modelo de sociedad respecto al que se le está intentando imponer y del que se está intentando rentabilizar. Y no debemos de tener el complejo de, por ser occidentales, tener que resolver los problemas de todo el mundo. Habrá que ayudarlos, pero no resolver los problemas de los demás, porque, ojo, tendremos que resolver los nuestros y darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera identidad, nuestra cultura y el origen de nuestro modelo de sociedad, porque por ayudar a otros o por integrar a otros nos estamos cargando el nuestro, y ese es el problema que tiene hoy Europa. Más Libres ha puesto en marcha esta campaña. Ha hablado usted de ese documental acerca de que, para poner de manifiesto cuál es la realidad de la persecución de los cristianos en el mundo. Si nos repite cuál es la ayuda que pueden aportar aquellas personas que nos estén viendo interesadas. La ayuda es muy sencilla, es gastar 1,20 € enviando la palabra ayuda
al 28040. Y el importe íntegro, menos lo que se quede la compañía, el gestor telefónico de esta operación, el importe íntegro se entrega al arzobispo de Kirkuk en Irak, que está atendiendo las necesidades médicas de los cristianos que han conseguido huir del Estado Islámico. Recibirán aquellas personas que manden este mensaje el documental del que les ofrecemos ya el tráiler para que sepan en qué consiste. قبل الساعة 8 الصبح حسينا إنه المنطقة كلها صارت بيد الدواعش. People have been stunned when they came. They fled from something which was unknown. My father has been kidnapped. They showed him 7 bullets in his chest. لا أكيد نحن مستمرين بالصلاة، يمكن بيتنا بعد أكيد. فكنا هناك مستمرين بالصلاة. أنا أسامح طبعا، بس يعني واحد ما ينسى اللي صار أكيد. لا أنا بدون إيمان ما أطلع من شر. بدون إيماني بالله ما أطلع من شر. Easy to be Christian. We hope like our next generations not see what we saw.